Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a empezar a introducir los factores de conversión que utilizaremos para el cambio de unidades. Ya digo, con el ejemplo iniciaremos con unidades de longitud. Debemos de tener claro que para longitud en un sistema internacional, ya hemos visto en vídeos anteriores, que la unidad es el metro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar una serie de múltiplos que son unidades más grandes. Estas que estoy poniendo ahora ya las conocemos porque se han trabajado en cursos anteriores, decámetro, hectómetro y kilómetro. Y también tenemos unos submúltiplos como decímetro, centímetro y milímetro, que insisto en el hecho de que todas estas las hemos visto en cursos anteriores. Entonces, vamos a empezar comparando. Es decir, un decámetro, ¿a cuántos metros equivale? Veamos la referencia. Tenemos una persona, ¿de acuerdo? Más o menos de este tamaño. Un metro, pues básicamente vamos haciendo agrupaciones y cuando llegamos a contar hasta 10 agrupaciones de un metro, tenemos un decámetro. Es decir, un decámetro es 10 veces más grande que un metro. O expresado en notación científica, que ahora luego profundizaremos un poquito más en este aspecto, 10 elevado a 1 expresado en metros. ¿De acuerdo? Es decir, en notación científica, un decámetro son 10 elevado a 1 metros. Bien, fijémonos en la referencia ahora. La persona que teníamos antes, que se veía tan claramente, vamos a comparar un hectómetro y vamos a ver a cuántos metros equivale ese hectómetro. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente en un hectómetro hacemos 10 agrupaciones de 10 metros, es decir, 10 decámetros. Por tanto, en cada una de estas divisiones que hemos hecho es un decámetro, por tanto, como hay 10 decámetros, seguimos sin contestar a la pregunta. ¿Cuántos metros tenemos? Y eso será lo que vemos ahora. 10 veces 10, es decir, 100 metros. Un hectómetro equivale a 100 metros, o expresado en notación científica, como podemos ver, 10 elevado a 2. Y ahora vamos a fijarnos en unidades o divisiones del metro, es decir, si dividimos un metro en 10 partes, cada una de estas 10 partes es un decímetro. Y como ejemplo lo vemos aquí en la imagen. Es decir, una tostada que nos viene a medir poco más o menos un decímetro. Si ponemos 10 tostadas, tenemos el metro. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos 10 divisiones idénticas y esa parte nos da cada una de ellas un decímetro que equivale, bueno, ahora veremos a la equivalencia a 0,1 metros. Tenemos un decímetro, será un metro en el cual hemos hecho 10 divisiones idénticas. Por tanto, cuando divides 1 entre 10, lo que tienes es 0,1 metros, que expresado en notación científica es 10 a la menos 1. ¿De acuerdo? Como es menor de la unidad, el exponente es negativo, 10 a la menos 1 metros. Por tanto, un decímetro equivale a 10 a la menos 1 metros. Y ahora la siguiente pregunta es, si dividimos un metro en 100 partes idénticas, cada una de estas 100 partes es lo que denominamos un centímetro, como ya sabemos. De acuerdo, aquí tenemos un ejemplo. Estamos dividiendo el metro en 100 partes iguales y cada una de ellas es lo que denominamos un centímetro. Por tanto, un centímetro, ¿a cuántos metros equivale? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la transparencia anterior. Es decir, cogemos un centímetro, que es la equivalencia a dividir un metro, hemos dicho en 100 partes. Por tanto, estas 100 partes lo planteamos 0,01 metros, que eso es 10 a la menos 2. Nos podemos preguntar cómo serán el resto de equivalencias. Hemos relacionado decámetro con metro, hectómetro con metro, decímetro con metro y centímetro con metro. ¿Y el resto? Bien, si nos fijamos, tenemos decámetro, hectómetro. El siguiente paso, como podemos ver, estamos subiendo un orden de magnitud. Por tanto, un kilogramo, como todo el mundo sabe, son 1000 gramos. Un kilómetro son 1000 metros. Si nos fijamos en los submúltiplos, decímetro 10 a la menos 1, centímetro 10 a la menos 2, pues el siguiente paso, que es el milímetro, 10 a la menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es expresar una relación, por ejemplo, una medida, 7 hectómetros, en la unidad básica del sistema internacional, que como ya sabemos es el metro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 7 hectómetros. El valor numérico lo vamos a mantener, el 7, y vamos a expresar hectómetros, lo vamos a sustituir por la equivalencia. ¿Qué equivalencia tenemos? Pues como ya sabemos,
10 a la 2. Por tanto, 7 hectómetros son 7 por 10 a la 2 metros. O dicho de otra forma, lo que estamos haciendo aquí, como tenemos el por 10 a la 2, lo que vamos a hacer es mover la coma hacia la derecha, se añaden 2 ceros, con lo que nos va a quedar que 7 hectómetros son 700 metros. Una unidad de un submúltiplo, por ejemplo, 3 milímetros. Lo vamos a expresar en la unidad básica del sistema internacional, que insisto que son los metros. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, 3 milímetros mantenemos el valor numérico del 3 y expresamos la relación de milímetros a metros, que es 10 a la menos 3. Por lo tanto, 3 milímetros será 3 por 10 a la menos 3 metros. Y esos 3 por 10 a la menos 3, como tiene el signo negativo, lo vamos a mover en sentido contrario. La coma, a como la hemos movido en el ejemplo anterior, es decir, en este caso, la movemos hacia la izquierda, con lo que nos va a quedar, como podéis ver, 0,003 metros. Es decir, hemos movido la coma de donde estaba en esta posición 3 lugares hacia la izquierda, como podemos ver. 1, 2 y hasta el tercero. Estaba inicialmente aquí, 1, 2 y 3 posiciones. Ha cambiado. Por tanto, 10 a la menos 3 equivale 3 por 10 a la menos 3, equivale a decir 0,003. Y ahora vamos a expresar 7,3 kilómetros en la unidad básica del sistema internacional. Por tanto, planteamos el número exactamente igual que hemos hecho el valor numérico. Es decir, quitas los kilómetros y sustituyes la equivalencia pertinente, es decir, el factor de conversión. Por tanto, 7,3 kilómetros equivale a 7,3 por 10 a la 3 metros. Que en forma numérica lo que vamos a hacer es mover esta coma a la derecha tantos lugares como valor tenga el exponente. Por tanto, en este caso tendremos 7.300 metros. Es decir, la coma la vamos a traer desde esta posición entre el 7 y el 3, 3 lugares hacia la derecha, como nos dice el exponente. 7,3 por 10 a la 3 equivale a 7.300. En definitiva, movemos la coma 3 sitios hacia la derecha porque el exponente es positivo. Como vemos aquí. Múltiplos y submúltiplos. Bueno, los que hemos visto de múltiplos, deca, hecto y kilo, que son los que hemos visto en cursos anteriores, y vemos que hay un crecimiento en un valor numérico de una unidad. Pero a partir de aquí hay unidades más grandes que el kilo, como es el mega, que equivale a 10 a la 6. Si estamos hablando de metros, pues un megametro son 10 a la 6 metros. Un gigametro serían 10 a la 9 metros. Vemos que de aquí hay un salto de 3 unidades, de aquí a aquí hay un salto de 3 unidades en el exponente, y para tera pasa un poco lo mismo, 10 a la 12. ¿De acuerdo? Es decir, deca, hecto, kilo sube de 1 en 1 al exponente, pero a partir de aquí, mega, giga y tera sube de 3 en 3 el exponente. Y lo mismo nos va a pasar con los submúltiplos. Tenemos deci, centi, mili, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Con el prefijo micro estamos diciendo que es 10 a la menos 6 y se simboliza con esta letra griega. Con el prefijo nano, que se simboliza con la n, tenemos 10 a la menos 9 y el prefijo pico, que se simboliza con la p, que equivale a 10 a la menos 12. En esa tabla tenemos tanto el prefijo, el nombre, como los símbolos de todos los múltiplos y de todos los submúltiplos. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora con unidades de longitud, lo vamos a hacer con unidades de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a plantear es cómo plasmarlas en unidades del sistema internacional. La unidad de referencia es el metro cuadrado y vamos a analizar los múltiplos más comunes, decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro cuadrado, y los submúltiplos más comunes, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, por analogía, el primer ejemplo que nos vamos a tomar, la misma referencia que hemos tomado antes, entonces un metro cuadrado, vamos a ver la relación con un decámetro cuadrado. De acuerdo, ya sabemos que un decámetro cuadrado lo construimos con un cuadrado de lado, un decámetro y un decámetro. Y sabemos que un decámetro son 10 metros. Es decir, por tanto, entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿un decámetro cuadrado a cuántos metros cuadrados va a equivaler? Hemos dicho que un decámetro son 10 metros. Por tanto,
Es decir, tenemos un cuadrado que tiene de lado 10 metros. Consiguiente, tendremos 10 filas que contienen cada una la longitud 10 metros o 10 cuadrados de un metro de lado en una fila y 10 cuadrados en cada fila. Si contamos todos los cuadrados que tenemos aquí, y no lo vamos a hacer, pero que básicamente es 10 por 10, tendremos que son 100 metros cuadrados. Por tanto, un decámetro cuadrado equivale a 100 metros cuadrados, es decir, a 10 elevado a 2 metros cuadrados. Y esta sería la primera relación. Es decir, estamos relacionando el múltiplo decámetro con el metro. Ya hemos visto que la relación o el factor de conversión es elevado a 2. Si nos planteamos, aquí tenemos la misma referencia, la misma persona de antes. Estamos comparando un hectómetro cuadrado con un metro cuadrado. Entonces, un hectómetro cuadrado, ¿a cuántos metros cuadrados va a equivaler? ¿Cuál va a ser la equivalencia o la relación entre un hectómetro cuadrado y un metro cuadrado? Bien, entonces, sabemos que un hectómetro son 10 decámetros. De acuerdo, entonces, hemos puesto la primera relación, un decámetro cuadrado, y de largo tenemos 10 decámetros cuadrados en una primera fila. Si seguimos planteando la situación, nos vamos a ir encontrando que así esta misma fila la pongo arriba, la pongo abajo y la pongo en todas posiciones y me voy a encontrar con que esto se llena, es decir, un hectómetro cuadrado equivale a 10 a la 2 por 10 a la 2, es decir, 10 a la 4 metros cuadrados. Por tanto, un hectómetro cuadrado son 10.000 metros cuadrados. Hemos hecho 10 filas de 10 decámetros por 10 decámetros si multiplicamos, y si cada decámetro habíamos dicho que era 10 a la 2, pues 10 a la 2 por 10 a la 2, 10 elevado a 4 metros cuadrados. Y esa sería la relación. Si comparamos, 10 a la 2, un decámetro constituyen 10 a la 2 metros cuadrados, todo metro cuadrado son 10 a la 4 metros cuadrados. ¿Cómo van a ser el resto de equivalencias? Pues por analogía a lo que hemos ido trabajando, nos encontraremos que, vamos, 10 a la 2, 10 a la 4, pues el kilómetro será 10 a la 6 metros cuadrados. Vemos que por ser metros cuadrados, la variación en cada uno de los múltiplos es 2 órdenes de magnitud superior, y lo mismo nos va a pasar con los submúltiplos. Un decímetro cuadrado serán 10 a la menos 2 metros cuadrados, y un centímetro cuadrado serán 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y un milímetro cuadrado, menos 2 menos 4, será 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y ya para ir acabando, vamos a comparar superficies de un centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados. El objetivo es ir viendo las relaciones entre superficies de distinto tamaño. Bueno, entonces vamos a empezar planteándonos una pregunta. ¿Te parecen adecuados los siguientes dibujos? Es decir, que el primero representa un cuadrado de un centímetro de lado, es decir, un centímetro cuadrado. La segunda representación es una superficie de 2 centímetros cuadrados y la tercera de 4 centímetros cuadrados. ¿Te parecen adecuados? Pues vamos a ver. Es decir, la primera es un cuadrado de lado por lado, pero ya vemos que en la segunda, que tiene de lado 2 por 2, equivale a 4 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y lo mismo nos va a pasar en la tercera representación. Tenemos que es un cuadrado de 4 por 4. Por tanto, ¿qué conclusión vamos a sacar aquí? Que esto no equivale a un cuadrado de 4 centímetros cuadrados, sino, no equivale a una superficie de 4 centímetros cuadrados, sino que equivale a una superficie de 16 centímetros cuadrados. Y estos serían los dibujos correctos para lo que estamos pidiendo, es decir, 1 centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados. Una superficie que es el doble de grande tiene que tener evidentemente el doble de superficie, no el doble de lado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos que para ser 4 veces más grande que la primera es 2 por 2. Y de esta forma tenemos 4 cuadrados idénticos al primero. Y ya en último término vamos a analizar las unidades de volumen. Como referencia vamos a tomar el metro cúbico. Los múltiplos que serán decámetro cúbico, hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Exactamente igual que hemos visto para longitud y para superficie. ¿Y los submúltiplos?
Pues decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. La única diferencia en unidades de longitud, de superficie y de volumen es el exponente, como podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, planteamos, en este caso, como estamos en unidades de volumen, vamos a tomar cubos de 1 por 1 y 1 de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, para ver la equivalencia entre un decámetro cúbico y un metro cúbico, tenemos un cubo que mide un decámetro por un decámetro y de profundidad tiene un decámetro. Y un decámetro cúbico, ¿a cuántos metros cúbicos va a equivaler? Pues lo vamos a ver de forma muy gráfica. ¿Vale? Es decir, vamos apilando columnas de 10. ¿De acuerdo? Porque en un decámetro tenemos 10 metros. ¿Cuántas columnas nos van a caber en cada capa? Pues evidentemente, si tiene un decámetro de lado, nos van a caber 10. Como podemos ver, tenemos aquí 10 por 10 y tenemos una primera capa. ¿Se acaba esto aquí? No, porque como vamos a poder ver, para poder llenar el cubo de decámetro cúbico de cubos parecidos a estos, ¿cuántas capas vamos a necesitar? Pues evidentemente vamos a necesitar 10 capas como esta primera que hemos planteado aquí. Conclusión. Entonces, en un decámetro cúbico tenemos 10 capas, cada una con todos estos cubos. Conclusión, 1000 metros cúbicos, es decir, 10 elevado a 3 metros cúbicos. ¿Cómo serán el resto de unidades? ¿Cómo serán el resto de equivalencias? El resto de factores de conversión. ¿De acuerdo? Pues de aquí a aquí hemos subido el exponente en un orden de 3, en el siguiente 10 a la 6, un hectómetro cúbico equivaldrá a 10 a la 6 metros cúbicos y el siguiente 10 a la 9. Un kilómetro cúbico equivale a 10 a la 9 metros cúbicos. Y lo mismo con los submúltiplos. Un decímetro cúbico equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos y un centímetro cúbico equivale a 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y un milímetro cúbico va a equivaler a 10 a la menos 9 metros cúbicos. Y ya con esto daríamos por finalizado el tema. Nos vemos en el próximo vídeo.